Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro seminario en línea, miércoles de ICREA. El tema del día de hoy es administración del piso falso, o como también se le conoce, piso técnico. El panel de nuestro webinar está conformado por José Neri Hernández y Luis Arroz de la empresa Hilti, además de nuestro compañero Víctor Oropesa de la empresa IDOM, quien es el responsable de la parte de ámbito en los cursos de diseño de data center. Les agradecemos su asistencia, así como la disponibilidad con nosotros en estos tiempos. Muchas gracias. Hola señores, mucho gusto. Aquí quien habla Luis. Víctor, José, Hugo, de verdad muchísimas gracias por la atención y por la buena venida. Igual, mucho gusto a todo, mucho gusto estar participando en este gran evento. José Neri, de la empresa Hilti, Luis, Víctor, Hugo, muchas gracias por su tiempo también. Y buenos días, yo soy Víctor Oropesa, de la empresa IDOM. Eh, Muchas gracias a todos por participar. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero así se hacen las cosas un poquito más amenas y al menos seguimos trabajando, o seguimos informándonos, o seguimos capacitándonos para esto que es el negocio en el que estamos todos metidos, que son los centros de datos. Pues sí, nos tocó y la verdad, pues les agradecemos su tiempo desde ICREA, les agradecemos su disponibilidad a todos nuestros panelistas y también a quienes nos atienden. Y pues bueno, hoy tocamos un tema importante dentro del centro de datos, algo que pasa en ocasiones desapercibido, y es justamente la superficie donde se encuentra el centro de datos. Recuerdo en mis tiempos como periodista que me tocó eh, entrar a este tipo de instalaciones que pues había ciertas prácticas, malas prácticas en el piso, lo cual dificultaba mucho la operación. Pero pues para esto quiero abrir en nuestro panel para saber dónde estamos en materia de piso falso en el centro de datos, Víctor. Te lo pregunto a ti y me gustaría que Luis y José pudieran responder posteriormente. ¿Qué es lo que opinas? ¿Dónde estamos ahorita en el centro de datos, en el piso falso? Bueno, pues a ver, yo como parte en la ingeniería en que trabajo, pues la parte que más llevo es la parte de obra civil y acabados y todo lo referente casi a arquitectura. Y viendo exactamente cómo estamos ahora mismo con el piso falso, pues lo que se está viendo es que el piso falso pues, es una parte muy importante del centro de datos, ya que una vez que están todas las salas con el piso falso y empiezan a llegar a montar servidores y para ir terminando lo que es el centro de datos, pues todo el cableado y mucho tema de mantenimiento se hace a través de él. Ya no solo este piso falso como sí, sino como un piso únicamente, sino también tiene que ser un piso registrable, mantenible, que quede bien, también que no tenga como muchas filtraciones en cuanto a aire, porque normalmente siempre se utilizan estos pisos falsos como cámaras plenas para impulsión de aire. Todas estas filtraciones que podemos tener de aire pues pueden afectar también a lo que es el funcionamiento correcto de la sala. Entonces, a mí me gustaría que se le diera a este piso falso pues, la importancia que tiene, ya no solo como piso, sino como parte esencial del centro de datos. Estamos viendo que cada vez se están poniendo servidores con mayores cargas eléctricas, por lo tanto con mayores pesos. Hay que ir adaptando, o sea, toda esta industria de los pisos falsos se tiene que ir adaptando también a estas nuevas tecnologías que tenemos, en el cual tenemos cada vez más cargas eléctricas, más pesos y hay que irse adaptando a esto. Realmente veo que la industria del piso falso pues está ya está viendo ya como un nicho de mercado muy importante en lo que son los centros de datos. Veo que por ahora yo conozco pocas empresas que se dediquen a este sector. Esperemos que se vayan uniendo más empresas porque realmente es un nicho de mercado bastante grande y en el mundo que vivimos con las tecnologías que estamos viviendo y que estamos usando, que estamos sufriendo y disfrutando de estas tecnologías, pues se tiene que ir abriendo como cada vez más el mercado y tener como muchas más
empresas con las que poder contar para poder implementar sus sistemas en lo que son los centros de datos. Básicamente es eso, es importancia del centro de datos, de los pisos falsos dentro de los centros de datos, no solo como un piso únicamente, sino también como algo. No es tan importante como podría ser una instalación eléctrica o una instalación de clima, pero poco a poco se va aproximando a esa importancia. Al final, como también se ha dicho muchas veces por el presidente ingeniero Rocha, una cadena, el eslabón más débil es el eslabón por donde se rompe, y si tenemos también problemas en el piso falso, vamos a tener problemas en todo el centro de datos, no solo con los temas eléctricos y clima, que son los más importantes, parece. Absolutamente, yo Perfecto. concuerdo perfectamente con Víctor, la integración de los sistemas, y yo he trabajado con proyectos con pisos técnicos o con pisos falsos desde hace años, más de 7 años trabajando con ese sistema. Y desde la primera solicitud que recibí en Brasil cuando estaba por allá, vimos la deficiencia que teníamos en la comprensión de la integración y la importancia que un piso falso tiene en su consistencia, en su magnitud, porque además de ser solamente un piso, porque es una cosa que a veces nosotros no ponemos muchísima atención porque estamos pensando en cómo hacer que el clima funcione 100% sin perder calor, cómo funcionan los sistemas para soportación de los tableros, que cada vez quedan más pesados, como también comentó Víctor. Pero nosotros miramos para el piso falso como solamente la cosa que hace el acceso a estas cosas, ¿no? A estos equipos o esta característica de cumplir con la información o con la ejecución de las tareas sobre el piso. Es más que esto, efectivamente la oportunidad, y yo veo que el camino aquí cuando llegué a México, trabajando con proyectos de muchos data centers por aquí, yo veo la preocupación un poco más aclarada o más percibida de nuestros clientes al entender cómo funciona un piso, cómo funciona la integración de esas cosas para disminuir riesgos de operación, para que las cosas sean más efectivas y que sean más admisibles en cuestión de trabajo. Entonces, yo veo un cambio fuerte en concepto de trabajar con el piso falso y la integración de los otros sistemas. Esto es crucial, es súper importante desde mi punto de vista, y yo creo que estamos en camino correcto en toda la región, no solo como México, pero en toda la región estamos buscando la integración y la definición de este concepto en este tipo de aplicación para data centers. José, ¿tendrías algo que agregar? Realmente, bueno, es mucho de lo que ya han comentado Víctor y tanto Luis, que somos colegas en la empresa, va muy encaminado a lo mismo. O sea, realmente la industria del data center, o sea, está cambiando mucho, y con eso también todas sus soluciones. Entonces, realmente, hoy día, más allá de ser un piso falso, creo que se está volviendo un concepto que en algunos casos ya le están llamando como sistema de piso integrado, en donde realmente ya es una solución mucho más completa y compleja para dar este sustento no nada más estructural a lo que va a cargar de las instalaciones, sino mucho más allá de la eficiencia de este tipo de instalaciones. Entonces, realmente, o sea, está cambiando para bien. Y sí, yo veo también, solo agregar más un punto, no sé si otras personas o los atendentes están con nosotros aquí tuvieron la oportunidad de tener un proyecto que ya está ejecutado de manera antigua, vamos a decir, o que estamos buscando actualizaciones o están preocupados en hacer como la integración, como comentó Neri. Entonces yo veo que bien, además de los proyectos que están saliendo como nuevos, muchos otros clientes, otras empresas, otros trabajos están tomando como conciencia de este cambio y están intentando adaptarse a esta mudanza, este cambio efectivo, ¿no? Entonces, la industria está con un otro aspecto, básicamente. Muy bien. Puedo resumir que el piso falso se está renovando básicamente, posiblemente integrándolo a todo el espectro del centro de datos. Y pues justo
dentro de mi experiencia como periodista, como comentaba al inicio de esta presentación, eh, había malas prácticas, inclusive había ciertos aspectos donde donde se ponían a enfriar bebidas alcohólicas al interior del centro de datos, siendo un riesgo, implicando un riesgo para toda la infraestructura. ¿Puedes tú decirme, Luis, cuáles malas prácticas también podrían ser dentro del piso técnico? Claro que sí, bien. Desde mi experiencia primera, cuando la gente está preocupada justamente de cumplir un plazo de entrega y se empieza a hacer instalaciones no debidamente correctas, esto más por la parte de construcción, estos son los parámetros que tengo, o a veces empiezan a ocupar conceptos de instalación que no se hacen correctas para ambientes, por ejemplo, con condiciones sísmicas, donde no se lleva en consideración los coeficientes correctos, el modo de trabajar, el diseño adecuado, o se ocupan, por ejemplo, en una área donde es necesario hacer como la refrigeración de los equipos, donde no se ocupa bien los paneles de piso, de las baldosas, de una manera que tenga la palabra en español es como sale como volumétrico, ¿no? Volumen por tiempo. Me disculpe, no me recuerdo el término en español. Pero lo que pasa es que se hace un diseño, se hace una coordinación adecuada, una ingeniería trabajando por hacia atrás y muchas veces la ejecución peca en no cumplir con que están los planos. Muchas veces ocupan herramientas malas o no se dan el lujo de hacer la aplicación de los equipos de manera adecuada o no se ocupan los pernos adecuados para poder hacer la transmisión de carga. Una cosa que ocurre muchísimo, y esto es una consecuencia de la construcción, es las irregularidades del piso. Y muchas veces la persona necesita hacer como recartillar, es como abrir una pequeña área para poder hacer una sesión mejor de adhesión de los adhesivos o de los morteros que se ocupan para hacer la fijación de los peldaños, y a veces no se hace eso. Y muchas veces tengo algunos casos con algunos clientes de que pasaron por condiciones sísmicas del 2018, si no me equivoco, donde estas áreas, estas secciones fueron rotas o están dañadas o generan algún tipo de mala instalación que generó un cierto prejuicio en el proceso de la utilización de la sala, generando costos absurdos para las empresas que dominan o que ocupan esta data center, ¿no? Porque ahí tienen que hacer mantenimientos o cosas de ese tipo. Y es mucho importante, es muchísimo importante llevar en consideración también que cuánto cuesta un piso, cuánto cuesta el sistema así de paseo de las personas versus un equipo de millones, ¿no? ¿Cuánto es el problema de no meter un perno adecuado para la resistencia sísmica o parar la producción y el suplimiento de energía o de información de Internet, que sea, por días? ¿Cuánto es el impacto? Entonces, es una cosa que tenemos que a veces poner la mano en la cabeza y sentir un poco más como el proceso de instalación, porque esto crea prejuicios en el proceso todo, el concepto y producción y generación de energía y trabajos y transmisión de Internet. El impacto que se hace el momento de la construcción en términos financieros al momento inicial de inversión puede ser alto, pero lo que pasa es que si ocurre algún daño, el costo para poder reparar los problemas que fueron hechos debido a malos procesos de construcción, como estos que comenté, de los pernos o de no la preparación de la superficie adecuada para poder meter la pega de las columnas, de las baldosas, por ejemplo, genera un prejuicio que es inmensurable después que pasa un problema natural como este, por ejemplo. Entonces, yo vengo con algunos casos ya vi varios casos de estos, no sé si Neri o Víctor comparten lo mismo, pero es algo que ya vi en México como en otros países también de la región, de Latinoamérica. Víctor. Ahí voy. A ver, mucha razón en todo lo dicho, ¿vale? Sí se tienen como muchas malas prácticas en el piso falso.
A mí me gustaría también recalcar, bueno, el tema del sismo, pues de principio se utilizaban como cámaras plenas o pisos falsos, pues muy pequeños. O sea, yo recuerdo que hace 6 años los que estuvimos diseñando eran como de 60 centímetros. Ya los que estamos diseñando son de 1 metro, porque cada vez vamos a tener como más instalaciones por debajo del piso falso. Y esto, mientras más altura tengamos, pues más le afecta el sismo. Aquí lo que tenemos que ver también, estamos en un país con sismo, como todos saben, y hemos sufrido, y hay que tener muy en cuenta este tema de sismo a la hora de calcular lo que son las soporterías, ¿vale? Hay, o sea, casi todas las empresas que tenemos, o sea, que se conocen de suministradores, pues sí tienen también sistemas antisísmicos, porque sí están acostumbradas. Realmente muchas de las empresas pues están basadas o localizadas en Estados Unidos o tienen sus fábricas y sus centros de I+D en otros países y lo hacen, pero no se enfocan tanto como en países como estos con esta sismicidad que tenemos en México. En Chile también tenemos igual, y en Japón, pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues sí, California y demás, pero no es como lo normal. Entonces sí hay que poner el foco un poquito más ahí y ayudarse con estas empresas para que sí nos ayuden también para lo que es la acción sísmica y que no afecte tanto, porque con un movimiento sísmico como tenemos y aumentando las alturas de los pisos falsos como estamos haciendo últimamente, pues va a ser un problema que se vaya acrecentando, por lo tanto tendremos que estar muy pendientes de eso para que no tengamos problemas en nuestro piso falso. Otra de las cosas que veo de malas prácticas, como se ha comentado también anteriormente, es el replanteo del piso falso. O sea, en proyectos nuevos yo sí recomiendo que se hagan las particiones y demás, también pensando mucho en el piso falso. Al final, ¿qué te hace esto? Cuando son edificios nuevos, pues sí vas tú como adaptando tus particiones o tamaños de pasillos y demás a estos tamaños que tenemos, que son como los tamaños estándares, que son 61 por 61, y se van haciendo por los tamaños de las salas o los tamaños de los pasillos con estas medidas. ¿Para qué? Para que tengamos placas completas. Cuando no podemos hacer eso por temas de espacio y demás, pues siempre intentar que no te quede como un trocito de tableta o de baldosa de menos de 1/3 de la longitud que tienen. ¿Y esto por qué? Porque como tenemos los plots, o lo que son los apoyos verticales que tenemos cada 60, pues si tenemos una tableta recortada, por ejemplo, a menos de 1/3, pues no tienes como apoyarla después en una pared. Hay que ponerle como un angulito. La pared esa no sabemos si va a tener esa resistencia para soportar el peso que va a pasar por ahí y son cosas que van dando problemas. Al final puedes encontrarte tabletitas de 5 centímetros que eso no tienes ni cómo apoyarlo. O sea, realmente si llevas un chicle en el pie y pisas esa baldosa, te la llevas pegada. O sea, la levantas. Y si hay alguien con un poquito de mala práctica, se la lleva incluso. ¿Vale? Esa sería otra. Otro problema que veo son las aperturas que se hacen en las tabletas. De principio, siempre se deja todo el piso falso colocado en la sala y ya después, una vez que empiezan a llegar lo que son los servidores, se empiezan a practicar estas aperturas. A mí me gustaría saber también por parte de los proveedores y demás si este tipo de aperturas se pudieran ir haciendo en fábrica y traerlas ya hechas, porque siempre todos los cortes que se hacen en las tabletas que se hacen en fábrica siempre van a venir mucho mejor que los que se hacen en obra. Normalmente cuando se hace un diseño de un proyecto nuevo, pues ya se colocan como la distribución de servidores. Eso para cuando se tienen como ya los clientes definidos. Cuando no se tienen, pues se hace más o menos como un reparto y después se van poniendo como los case mesh y se van dividiendo las salas dependiendo de los clientes que vayas teniendo. Es complicado, pero sí sería bueno tener como esta parte de que se puedan hacer esas aperturas en fábrica y más o menos dejarlas planteadas porque se va a saber exactamente la capacidad eléctrica de una sala, se va a saber más o menos el número de servidores que se van a tener y si se podrían disponer de esas tabletas una vez terminado lo que es todo el piso falso y ya después llegarán los servidores. Pero lo que se puede hacer es colocarlas más o menos como se tiene de diseño y después irlas distribuyendo en función de los clientes como vayan llegando y dónde van a ir queriendo sus servidores. Eso se podría ir haciendo. Otro problema que tengo, no es que tenga mucho, pero es que tengo unos cuantos,
es también el apoyo de estos plots. Hay algunas veces que simplemente se fija con una resina epóxica, no se fijan al soporte, que sería la cimentación o la losa o lo que se tenga, según el caso, si lo tengamos en planta baja o lo tenemos en niveles superiores. Algunas veces se pegan. La losa tendría que estar perfectamente plana para que no tengamos después esas pequeñas diferencias que vamos a tener arriba. Una vez que tú llegas a una sala que está terminada y vas caminando, pues hay algunas baldosas que se van, que ya tienes como un pequeño juego. Entonces se tendría que tener como un pequeño ajuste en lo que son los plots, en los verticales, a modo de rosca, simplemente para dejar nivelado perfectamente el piso. ¿Qué pasa después? Una vez que tenemos todo el piso y empiezan a llegar los servidores, pues empiezan a levantar el piso, colocan los servidores o levantan el piso para hacer las perforaciones. Y todo esto lo que hace es que el piso terminado, cuando está sin servidores, queda perfecto, se recibe y después llegan otros y lo empiezan a levantar y se queda ya como un poquito descuadrado. Bueno, esto es un tema que no vamos a poder evitar, pero teniendo bien un replanteo en el que tengamos como una planimetría perfecta en lo que es toda la soportería del piso falso, el levantar una baldosa y volverla a colocar no debe suponer que ya se quede como descentrado, ¿vale? Ese es uno de los problemas también que yo veo, que existen muchos. Entonces, sí, esos pequeños acoples o ajustes que se pudiera hacer en esa estructura auxiliar que ponemos por debajo del piso falso, que esté perfectamente plana para que no tengamos esos descuadres posteriores, porque después hay algunos pequeños saltitos. Bueno, no molestan mucho, pero no queda perfecto el piso falso. Y si no queda perfecto el piso falso, filtraciones de climatización por esos desencuentros que hay entre baldosas, pues vamos a tener como mucha pérdida de climatización por ahí, cuando realmente por donde tiene que salir el aire son por las rejillas de impulsión que se ponen en los pasillos fríos, llamamos. A ver si tengo otro más, espérate. Sí, otra de las cosas también que también se ha comentado anteriormente es la colocación del piso falso. Normalmente siempre se tienen prisas por ir terminando estas cosas, y con el piso falso pues se ven como las salas mucho más terminadas, al igual que con el plafón. ¿Qué pasa? Que vamos muy rápido y vamos muy rápido y tampoco la mano de obra que se tiene es muy especializada. Bueno, esto parece como que lo puede hacer cualquiera. Pues básicamente sí lo puede hacer cualquiera, pero cualquiera lo puede hacer bien, pero no lo puede dejar perfecto como debería ser. Por tanto, ahí lo que pediría también sería como una especialización en lo que es la industria de la colocación de los pisos falsos, y también por parte de los proveedores que se homologuen estas empresas instaladoras, porque los sistemas pueden estar muy bien, pero después los sistemas pasan a manos de los instaladores y los instaladores son al final los que dejan el producto terminado. No es una queja de ellos, no es una queja para ellos, es una queja simplemente de cómo queda. Habría que capacitar a los instaladores en los sistemas de los proveedores para que se apliquen los sistemas tal y como deben ser y no como uno querría que fueran. Esos son mis puntos de las malas prácticas que se tienen ahora en las instalaciones y en los sistemas de pisos falsos. José, ¿algo que agregar? Sí, Hugo, gracias. Bueno, yo tengo un par de puntos. Antes voy a dar un contexto. Yo soy ingeniero de formación civil estructural. Entonces, por ejemplo, lo que yo he visto y también me tocaba en anteriores experiencias es que en cuartos de control se ocupan mucho por la parte de la disciplina civiles soportes pues mucho más robustos, ¿no? Y siempre pensando en perfiles de carácter estructural, de acero estructural. Entonces ahí yo veo un problema, y sobre todo para nuestra industria de los centros de datos. Estos centros de datos en general muchas veces tienen que crecer, como ya se ha ido mencionando. Víctor anteriormente y también Luis se decía, a veces teníamos alturas en donde pasaban de ser 60 centímetros, hoy día ya empiezan a ser mucho más altos, en puntos en donde ya llegan a ser alrededor de alturas de 1 metro aproximadamente. Entonces, pues siempre la parte civil estructural uno empieza a pensar en la parte de la seguridad estructural, ¿no? Pensando en países como por ejemplo México, donde tenemos uno de los riesgos sísmicos más brutales que hay en el mundo. Entonces uno siempre empieza a pensar desde esa parte de la seguridad. Claro,
y a la parte de la seguridad, pues hay que darle una robustez, pues de manera holgada a un soporte para poder estar del lado de ese rango en el que uno esté protegido. Pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo en el que uno tiene que hacer trabajos en donde hay que hacer trabajos de adecuaciones, recrecimiento de instalaciones? Pues básicamente uno con un sistema estructural, lo que haría es que se empezarían a hacer trabajos en caliente. Y me refiero a trabajos en calientes como son básicamente una soldadura. Nosotros no podemos pensar en una soldadura en nuestra industria, dado que hay equipos muy sensibles. Entonces lo que básicamente tendríamos que migrar es a sistemas, y es lo que nosotros trabajamos con sistemas modulares, en donde donde se hagan trabajos de índole de conexiones únicamente mecánicas, dejando a un lado ese tipo de la soldadura. Y por eso, y dando también el contexto de cómo está evolucionando nuestra industria, ¿no? O sea, en donde nuestra industria es de manera muy ágil, en donde tiene que haber, inclusive toda la industria de la construcción está migrando a la parte ya de la productividad, en el sentido en el que si van a hacerse paros, esos paros sean lo más mínimos, y sean lo más mínimos y lo más ágiles, y pensemos en sistemas modulares en que sean de trabajo bastante ágil. Entonces, entonces, básicamente, ese tipo de soluciones se pueden trabajar desde la parte de ingeniería para poder pensar en una mejor eficiencia, y no nada más una eficiencia estructural, sino también pasando a esa eficiencia en donde esos sistemas puedan ser también aptos para poder canalizar bien el sistema de enfriamiento correcto y no se hayan pérdidas donde haya sobrecalentamiento de los equipos. Otra mala práctica que también me llegué a encontrar y ya es más en un centro de datos, es no se trabajaba el piso falso, se tenían básicamente varios sistemas para soportar diferentes instalaciones. Había una estructura en donde soportaba las canalizaciones. Una estructura aparte para soportar las baldosas o las galletas, como se les llega a nombrar. Allá vamos dos. Y después una tercera para poder soportar todo lo que son los gabinetes. Vaya, entonces, a final de cuentas, abajo de las baldosas, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un sistema en que no es de manera limpia, sino que son tres sistemas de carácter independiente que cada uno soporta 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 para lo que fue diseñado y listo. Y si después empezamos a pensar en cómo crecer nuestro centro de datos, es muy probable que vayamos a incurrir en interferencias de instalaciones, ¿vale? Entonces, a lo que tendríamos que empezar ya a migrar, y es a donde veo que también ya se está migrando, es a tener a toda una solución de sistema de piso integrado, ¿no? Que realmente cargue a todo y que funcione como un conjunto, y que realmente así al futuro podamos pensar en una verdadera administración del piso falso, y yo lo diría, una administración del piso integrado. Ese sería mi aporte. Bien, hasta el momento pues yo me fui por una mala práctica que yo asumí que era muy común, acepto mi error, pero creo que los expertos, tanto Víctor, José, Luis, ya nos han dado un sinfín de malas prácticas que que afectan directamente el rendimiento del data center. En este sentido, pues la pregunta adecuada sería, ¿cómo evitar estas malas prácticas, José? Vale, realmente hondando en todo lo que en todo lo que se ha dicho por parte de los tres, creo que parte de la respuesta la di un poco anteriormente. Es para las malas prácticas pero creo que va muy encaminado, va muy encaminado a lo que acaban de decir. Es básicamente empezar a tener soluciones de carácter integrada, y que ese integrado empiece desde la parte de diseño, pensar cómo va a empezar a crecer el piso falso, tener sistemas bastante ágiles para poder hacer adecuaciones ágiles en un futuro. Inclusive, por ejemplo, hoy día la industria ya empieza a pensar en construcciones con sistemas modulares, en donde básicamente, Víctor algo decía, esperemos que nuestros proveedores
empiecen a pensar en soluciones en las que tengamos armados en una planta y llegamos y coloquemos. Eso es a donde nosotros trabajamos con ese tipo de soluciones, en donde básicamente, al ser un sistema en donde hay conexiones mecánicas, nosotros se pueden hacer armados fuera del sitio, llegar, colocar y listo. O sea, colocar como una estructura, vamos a decirlo, empieza a crecer el data center, colocar una estructura independiente, listo, llega y se coloca, también pensando en que obviamente el espacio es totalmente libre para poder hacer la adecuación de la estructura. Ahora, adicional, si ya hay instalaciones que pasan sobre esa zona que debe de recrecerse, voy por lo mismo, agilidad para poder montar sistemas que son lo bastante ágiles, en donde probablemente ya esté operando las instalaciones y evitemos, por ejemplo, los trabajos en caliente y únicamente trabajar con trabajos de índole mecánica para poder evitar lo que mencionaba hace rato, cosas donde puede haber soldaduras, cosas así. No sé si alguien tenga otro punto más adicional. Luis, ¿qué podrías decir en cuestión de para evitar estas malas prácticas que ya hemos enumerado anteriormente? Bien, me gustaría aprovechar, si posible, para compartir una pantalla e intentar ilustrar un poco más lo que hemos hablado acerca de la integración de los sistemas. No sé si es posible, déjame ver si logro. ¿Ya se pueden ver o no? Se ve ¿Sí? bastante bien. Ok, perfecto, excelente. Bien, aquí es un caso de un piso técnico, no es para un data center, pero el concepto es el mismo y creo que va muchísimo de mano lo que hablamos hasta el momento, que es tentar evitar y traer una solución ya diseñada desde el principio y no intentar hacer como pequeños arreglos o intentar ajustar las condiciones en campo, ¿no? Tengo una visión 3D de este mismo archivo, que es esta. Este es un piso técnico que nosotros hicimos, donde, bien, voy a comentar un otro punto que no sé si hablamos, pero vamos a imaginar, tenemos los sistemas, las estructuras que hacen la soportación de las baldosas a cada 600 milímetros. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una charola de 700, 800, 900, 1000 milímetros de ancho? ¿Qué pasaría? Seguramente, al menos uno de estos pedestales que estarían soportando las baldosas, seguramente pasaría así por dentro de una de estas estructuras que están aquí, que serían de las charolas eléctricas, ¿no? Evitar estos tipos de interferencias mientras la instalación o hacer sistemas que son integrados, o sea, al mismo momento que se genera una malla para soportar las baldosas por si arriba, es permitir menos números de instalaciones en las bases. O sea, es decir que este mesh que tenemos aquí no es de 600 por 600, pero 1 metro por 1 metro, o a veces 1.2 por 1.2. Esto, claro, va a depender muchísimo de las cargas de los tableros que están hacia arriba o de la carga que tenemos que tener por metro cuadrado del paseo, o si cómo serían las instalaciones de este tablero sobre la estructura. Entonces hay un montón de tópicos que tenemos que tomar en cuenta en el momento de diseño para generar una estructura como esta, donde la interferencia de los sistemas de la integración, o sea, la soportación de las charolas eléctricas, la soportación del piso, por así decir, la soportación de los tableros. Si nosotros vemos acá, tenemos una estructura más robusta para un sistema donde el tablero, los gabinetes eran más robustos, más pesados. Hay un sistema más pesado también para soportar esto, pero muchísimo de los sistemas que nosotros podemos hacer con una estructura, y como alguien comentó en nuestro chat, es esencial tener en consideración los análisis y llevar en consideración también cómo se hacen los cálculos para decir si en algún momento yo puedo ocupar la estructura diseñada, la estructura diseñada para la integración para soportar los tableros o soportar los gabinetes de manera que no es necesaria tener una estructura extra. Entonces, disminuir tiempos de instalación, disminuir errores de instalación. Y yo traigo un ejemplo que es el ejemplo de planos que nosotros como Hilti entregamos en un proyecto donde se hace este tipo de instalaciones, donde es la planta general, la cubicación de las bases. Entonces ves que no va a tener ningún tipo de ruido mientras la instalación, es poder saber si vamos a lograr transmitir las cargas sísmicas hacia la pared, si es un foso con paredes de concreto,
o no sé, bien, hay un montón de excepciones o términos que tenemos que ocupar para poder hacer los análisis y la justificación técnica, pero básicamente es niveles por niveles, enseñar cómo se queda la distribución de las charolas. Así es otro ejemplo, donde no hay pies o estructuras o bases, interferencia con las charolas, ejemplos de instalación, ajustes, estas cosas pasan, nosotros sabemos que pasan, no podemos olvidar, simplemente dejar pasar la condición de que a veces el ruteo de charola eléctrica estaba planteado para, no sé, el nivel 400 y bien, no es más posible. ¿Cuántas veces esto pasa, no? Pero si nosotros hacemos un sistema que está soldado, o un sistema que no es modular, o un sistema que puede generar nuevos ruteos y empezar a tener más y más y más interferencias punto a punto, punto a punto, punto a punto, es intentar evitar estos pequeños errores y decir, con los sistemas modulares es posible hacer esto, ¿no? Bien. Y un punto que hablamos de, siempre hay problemas de juego en las baldosas y esto es una cosa que es, no sé, 80% de las veces ocurre. No he entrado en una sala eléctrica o en un data center hasta el día de hoy que no viera al menos una galleta o una baldosa con juego. O puede ser que sea más en las extremidades de la sala donde no hay mucha circulación, pero siempre hay, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos y creo que es una solución buena es meter solamente lo que es la estructura de las baldosas a una medida de 100 milímetros de la medida final del piso hacia abajo. Entonces, esto que está aquí, este riel que está aquí, hace parte de una malla o de una estructura que está sobre toda la estructura del piso. O sea, todo está fijado en el piso, pero solamente este 100 milímetros estaría cada 600. Y aquí con ajuste con varillas, como comentó muy bien Víctor, tener esta posibilidad de ajuste, de subir, bajar y dejar lo más nivelado posible es la tendencia y yo creo que esta es la característica principal de cuando se diseña una solución de piso integrado. ¿Ok? Bien, volviendo un poco al 3D, nosotros tenemos también, además de saber cómo se hace bien las cosas, ¿no? Llevar en consideración la parte mecánica y la parte física de la estructura. Nosotros cuando estamos bien, anteriormente, hace 7 años atrás o hasta más, o bien algunos pocos proyectos aún siguen de esta manera, pero son pocos, simplemente se están preocupados, como bien dijo Neri, están preocupados en, vamos a hacer una estructura antisísmica para los tableros, vamos a hacer una estructura para soportar las charolas eléctricas, sea sísmica o sea no sísmica, en función de la carga, en función del ancho de la charola, importancia, pero pueden ser sísmicas o no sísmicas. Y empiezan a hacer, y llega el primer equipo, hace la estructura, hace la instalación y se hace mal. O bien, se hace bien por aquel momento, pero llega después el equipo de eléctrica, prepara las estructuras de las charolas y después llega finalmente el equipo que va a hacer el cierre de la sala, que es la parte de aspecto visual que nosotros vemos y empieza a hacer instalaciones y empieza a tener interferencias. Es justamente esto que nosotros estamos intentando evitar con los proyectos actualizados, los proyectos que yo llamo dentro de Hilti como soportes o sistemas de piso integrado. ¿Ok? ¿Por qué integrado? Porque la misma base que tenemos aquí, déjame ver si puedo hacer un zoom, la misma base que tenemos aquí, soporta sistemas eléctricos, soporta la estructura que va a venir para meter las baldosas, que soporta también los gabinetes, entonces no va a tener más la interferencia y el problema que tenemos en días actuales, ¿no? Más o menos esto, y siempre llevando muy fuerte la consideración de los análisis sísmicos que tenemos que considerar. Yo vi otro comentario también, que Chile es un país altamente sísmico y a veces es importante, y esto es una cosa que me gustaría de traer también como un beneficio, y una cosa súper importante que nosotros tenemos que llevar en consideración, y muchas veces sabiendo Latinoamérica como es, traemos proyectos importados de España o de Italia o de Estados Unidos o de China, no importa, pero esas personas no conocen cómo es el diseño sísmico en México, no saben cómo es el diseño sísmico en Chile, no saben cómo es el diseño sísmico en Perú, y empiezan a tener como pequeños ruidos técnicos
del proceso de instalación. Entonces, tener un equipo dedicado que se pueda hacer este diseño para la región, como bien, estoy ahí hablando de mi equipo básicamente, pero estoy seguro que y en otras, un montón de otras oficinas de ingeniería van a llevar a cabo exactamente la normatividad de su país, entonces disminuyendo y haciendo esto de una buena práctica, nacionalizando y generando diseños y soluciones volteadas y destinadas al país que está desarrollando el proyecto, ¿no? Bien, dejo de compartir pantalla, al menos que alguien quiera comentar algo del diseño que estamos viendo. Bueno, yo, Víctor, ¿vale? Pues he lanzado un montón de cuestiones antes y parece como que las estaba lanzando hacia vosotros para que dierais estas soluciones. Parece que No, combinamos. no estaba preparado en absoluto para que lo sepan todos. O sea, yo es la primera vez que estoy hablando con estos señores de ILTI, ¿vale? Pero un momentito, me está sonando el teléfono. Pero, o sea, sí veo muy bien, o sea, los sistemas, porque muchas de las cosas que yo estaba planteando, como de cómo mejorar esto, pues una era el tema de los replanteos, que tal y como tú lo estás poniendo, pues ahí se ve exactamente como una trama. O sea, normalmente siempre lo que son los pisos falsos, cuando se dibujan en AutoCAD, se pone como un sombreado de 61 por 61, que eso lo hacíamos todos. Pues ese sombreado pues lo pones y más o menos queda donde te vas. Tú estás marcando ahí que hay un piso falso, pero realmente no haces ese replanteo. O sea, sí os recomiendo de verdad que hagáis, o sea, que no pongáis como un sombreado, un hatch, que se llama, sino que pongáis que se dibuje con líneas o con rectángulos o con cuadrados de 61 por 61, uno a uno, y se haga esto. Esto se tiene que hacer una vez que tengas exactamente las particiones donde van a ir, y las particiones las vas a poner también en función de este conteo de baldosa o este replanteo de baldosa. Eso se ha visto también en la lámina que estaba mostrando, que están mostrando, en el que se ven que estaban como, bueno, ahí se ve alguna que está como que hay un bordecito muy pequeñito Sí, sí, de baldosa, pero bueno, lo que hay que hacer es siempre intentar mantener, o sea, esa es la recomendación que doy yo, de más de un tercio de baldosa para que pueda caber también un plot, ¿vale? Otra de las cosas que también yo decía para ir mejorando también los sistemas es el uso de los pedestales también para toda la red de sistemas eléctricos, de charolas eléctricas que vamos a poner por debajo del piso falso. Estaba viendo que en el chat había una pregunta de ¿por qué debemos instalar piso falso? Bueno, el piso falso normalmente se utiliza, bueno, para ICREA en certificaciones creo que es a partir de la 3, en la que hay, ya no recuerdo exactamente si la 2 también te lo exige, pero hay algunas certificaciones como la 1 que no es necesario. También es por el tamaño que tengamos de data center o de sala blanca o sala de datos, ¿vale? Eso es en función del tamaño que vamos a tener. Realmente se utiliza este piso falso tanto para impulsar por ahí el clima, y el clima genera como una cámara plena con una sobrepresión, y lo que hace es que salga la ventilación exactamente por donde tú quieres. Normalmente se suelen colocar unas rejillas de ventilación en el centro de los pasillos fríos, que son por donde sale toda la climatización, y en los servidores pues son los frontales de lo que son los racks, y a través de los ventiladores de los racks pasa el aire frío a través de esos ventiladores y ya va a los pasillos calientes. Bueno, esto creo que lo sabéis casi todos. Se utiliza tanto para esto, para cámara plena, como para las alimentaciones eléctricas. También hay quien pone las alimentaciones de fibra óptica y de telecomunicaciones por ahí. Normalmente siempre se ponen las instalaciones eléctricas por ahí debajo, y por arriba, por encima de los servidores, se colocan lo que es todo el ramaleo de fibra óptica y conexiones en cables UTP y demás. Para eso se utiliza. Por eso sí está muy bien, porque puedes ir levantando y puedes ir haciendo todas esas conexiones y después puedes ir cerrando y queda como todo muy, muy ordenado para eso. El uso de los plots o de los elementos verticales en el piso falso, pues lo que yo estaba comentando, sí sería muy bueno que tuvieran como algunos herrajes o alguna forma de que nosotros después podamos soportar todas esas charolas eléctricas que vamos a poner, o todos esos sistemas. También se suelen colocar también en este piso falso sistemas de extinción. Todo eso lo tenemos que soportar en el piso falso. Entonces, si ya vinieran esos elementos verticales con preparaciones para poder fijar tanto charolas como tuberías para extinción, para detección, todo eso sería muy bueno.
Ya hemos estado viendo también en la presentación que han hecho, que como comento, o sea, no estaba preparado nada de esto, pero así ha salido, pues sí se tiene como preparado. Otra de las cosas que sí me gustaría también era que tanto los fabricantes pues también hagan, o sea, siempre se ponen como rejillas de impulsión en los pisos falsos. Estas rejillas, pues hay veces que te las fabrica el propio fabricante o te las fabrica una empresa de climatización. Bueno sería que estas rejillas pues ya vinieran por parte del piso falso porque ya es parte del sistema. Que sean direccionables, que pudieran ser cerradas, hay algunas que te vienen con compuertas. O sea, hay que ir implementando todo lo que son estos sistemas que vamos a tener por debajo del piso falso que estén implementados en el propio sistema del piso falso. ¿Vale? Otra buena práctica para mejorar esto serían pues, que los fabricantes también mandaran a hacer una revisión del comienzo de las instalaciones. ¿Vale? Porque, o sea, primero vamos a ir con prisas y demás, pero lo que sería bueno es que los fabricantes también pudieran aconsejar durante ya el proceso de instalación, que sea al principio del todo, cómo se tiene que instalar el piso falso y cuáles son las mejores prácticas para que realmente después su sistema funcione bien, porque ellos gastan mucho en ingeniería y desarrollo de estos sistemas para que después no se atiendan al 100% todos sus comentarios. Bueno, esto de tanto las revisiones previas al comienzo de las instalaciones como la homologación de los instaladores, ¿vale? Sí que se les dé como una pequeña charla capacitación a los que instalan estas cosas porque al final pues, es un sistema que parece muy sencillo y es muy sencillo, pero después pues siempre están los aventados que dicen esto lo coloco yo así y me voy a ahorrar un montón de cosas. Eso pasa con todos los sistemas en el mundo de la construcción. Los sistemas son desarrollados por los fabricantes que lo que quieren es vender cada vez más piezas y accesorios y después ya el instalador pues, se va ahorrando unas cuantas. Hay algunas que se pueden ahorrar según el proyecto, pero no se puede ahorrar todo. O sea, realmente hay que mantener e intentar que se cumpla con el sistema completo como lo desarrollan los fabricantes. ¿Vale? Esa sería mi aportación. También está habiendo una pregunta en el chat en cuanto a lo que es la resistividad. Si acaso después vamos a tener creo que va a haber como un ciclo de preguntas y respuestas, pero era el tema de la resistividad. Normalmente casi todos los equipos, los servidores van aterrizados con su propia toma de tierra. De todas maneras, el piso falso también, o sea, siempre se utilizan materiales que son metálicos, por tanto son conductores, y lo que hace siempre se aterriza y crea, siempre te pide que pongas como una malla creo que es de 1,20 por 1,20, o sea, quiere decir que va un plot sí y uno no. Cuando tenemos los plots o los elementos verticales cada 60, pues habría que poner uno sí y uno no, y tenemos como una malla que va por encima de lo que es la losa de cimentación, y toda esa malla que va por ahí, que va por encima de la cimentación, después se conecta a una toma de tierras que se tiene para la sala. Eso viene también en el apartado de electricidad. Entonces, al final, los servidores están aterrizados con sus alimentadores y demás, y después, aparte, el piso falso también está aterrizado en el caso de que tengamos como como algo de electricidad que se nos vaya al piso falso y lo tengamos que descargar. Entonces tenemos esa doble protección en cuanto a cargas estáticas que podamos tener ahí. Vale, mira, bueno, en una foto, dale la foto anterior, por favor, que quería comentar algo. Es que hay alguna, esa. Este es un plot, la parte de arriba es un plot en el que tiene también como unas muescas exactamente donde tiene que ir la baldosa. Cuando tenemos un borde, pues esas muescas hay que cortarlas porque no coincide exactamente la intersección de las 4 baldosas, sino que tenemos que ponerlo ese apoyo pegado a la pared y las ranuras hay que cortárselas porque no está en una intersección, realmente está por debajo de la baldosa. Esas pequeñas muesquitas que salen para arriba, ¿vale? Esas también hay que cortárselas. Por eso la importancia de tener como 1/3 de baldosa siempre mínimo en un borde, para que después podamos colocar este accesorio y la podamos apoyar bien la baldosa. ¿Vale? Sí, excelente. Y aquí solo, aquí es el punto donde se puede ajustar y alinear y nivelar el piso como un todo, ¿no? Esta es la pesita responsable por esto. Sí, seguramente cuando yo estaba hablando antes, has estado como diciendo, bien, 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 porque todo eso lo tengo.
Muy bien. Súper. Estimados, si les parece, podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos muchas en nuestro cuadro de chat, también en nuestro cuadro de Q&A. De hecho, nos adelantamos, Víctor, José y Luis, a proveer cómo está el futuro en temas de pisos falsos hacia futuro. Ya lo han discutido, tanto Víctor como Luis han proporcionado un amplio espectro de esto, por lo cual, pues me gustaría ir a la siguiente parte. ¿Qué es lo que dice el público? ¿Cuáles son las preguntas que tienen en esta charla? Primeramente, nos dice un asistente anónimo. Las diferencias entre pisos falsos de subestaciones eléctricas o cuartos de control contra data centers. En data centers hay tiers que definen el nivel de especificación, mientras en subestaciones debemos revisar la documentación de CFE, la norma oficial mexicana, UL. ¿Qué piensan de la regulación? ¿Es específica o básica en algunos segmentos de construcción? Bien, Lo creo dejo que abierto. sí, no está bien. Sí, se puede oír. Bien, yo ya he leído AUL y la ACFE un par de veces. ACFE es muchísimo cercana de la traducción de las normativas americanas, entonces ellas cumplen súper bien las informaciones, ellas traen datos que son, entre comillas, básicos, entonces son términos que deben ser cumplidos y cumplen muy bien con las análisis de dimensionamiento mecánico. Una cosa que añadiría es que CFE está preocupada en traducir, sí, pero también planificar y alinear con las condiciones que tenemos en México, en diseño, ¿no? Los criterios sísmicos, por ejemplo, una cosa que cambia también el concepto de instalación, cambia también las calidades de acero en algunos puntos, o bien que no que cambian, no que simplemente sustituyen, pero añade más por cuestiones locales, de producción de acero local. Entonces, ellos abren una abertura, les dejan abierta la opción de trabajar con aceros de calidad similar, pero hechas con parámetros de diseño mexicano. Entonces, si nosotros miramos para estas normatividades, ellas son bien similares, cumplen muy bien, solo que hay algunos pequeños puntos que son lineares y son chicos, pero son una abertura a la condición del diseño más próximo de lo que se presenta en México, básicamente, como también ocurre en otros países, ¿no? Perú, que es el ejemplo que estaba enseñando a ustedes, en Chile también. Bien, Chile todavía tiene más normativas y más conceptos, pero mirando para este concepto es siempre una traducción de una normatividad ya acepta, ya estudiada muchísimas veces, pero se hace algunos pequeños recursos para optimizar el concepto de instalación para el país que está siendo instalado el sistema. Entonces, esta es mi similitud o mi análisis cerca de las dos normatividades. No sé si alguien tiene más algún punto desde Neri o de Víctor. A ver, yo qué podría decir de esto. Yo en subestaciones realmente no es un requerimiento que se tenga que poner un piso falso. Normalmente las subestaciones que se tienen en el interior de los centros de datos, que pueden ser propias, no son parte de CFE, pues podrías aplicar la normativa de CFE o no. O sea, no tienes por qué hacerlo porque al final no es una cosa que te vaya a obligar CFE porque no la van... Normalmente suelen ser propias, no son subestaciones que se cedan a CFE. Yo las que hemos diseñado siempre van, como tienen unas cargas enormes, porque van transformadores que pueden ser de pesos enormes, y van también a lo mejor equipos de UPS, o van seccionadores, o van cuadros eléctricos, son de mucho peso. Aquí si se puede omitir el piso falso. Antes a los señores que estaban, a mis compañeros panelistas les he dado como algo bueno, ahora les voy a dar algo malo, que es que realmente quizás no sea necesario y simplemente por las cargas que tenemos en las subestaciones, por temas de transformadores, seccionadores y demás, pues a lo mejor puede que no sea hasta viable poner piso falso. Realmente en las salas de datos, pues sí colocamos este piso falso porque por un lado, por debajo metemos la electricidad y por arriba va telecomunicaciones. En las subestaciones solo tenemos electricidad, quizá tenemos también extinción de incendios, pero casi todo se puede poner por arriba. Absoluto.
como de una manera como mucho más mantenible el dejarlo aéreo y visto, ¿vale? O se meten en redes enterradas que estén como embebidas dentro de lo que son las cimentaciones. Esa sería como mi recomendación. También tengo yo cuartos eléctricos, por ejemplo, que ya no son subestaciones, sino cuartos eléctricos sí los tengo con piso falso. Ahí, pues yo también, o sea, lo que hago también es saber exactamente cuáles son los pesos de los equipos que voy a tener ahí arriba y en función de eso dimensionar el piso falso que voy a tener, ¿vale? Pero son pocas veces las que he utilizado piso falso en cuartos eléctricos o subestaciones. Se pueden utilizar y utilizo la normativa CFE, pues realmente no es obligada, o sea, sí está como mucho más completa con respecto a la normativa estructural, a CFE, pues sí tiene consideraciones de viento mucho mejor, está como mucho más desarrollada, y sí la utilizo yo en el caso de que no tenga como en la normativa estructural de cada estado o la federal, que no venga nada, pues sí me apoyo en la de CFE. Así está bien utilizarla. Perfecto. José, ¿algo que agregar? O a mí me gustaría agregar en la siguiente pregunta de Oscar Olivera. Un momento, porque tengo una que nos había llegado desde una participación antes. Esta nos la dice Héctor. Una solución que pueda abarcar los soportes de equipos eléctricos, ruteo de instalaciones y posicionar el bastidor de grid de baldosas hace que aquellas malas prácticas queden a un lado. Y el sistema modular y su flexibilidad alivia ajustes que normalmente cada instalador resuelve de uno u de otra forma sin respaldo. ¿Algo que comentar? Básicamente es Héctor se llama Héctor la persona que preguntó, ¿verdad? Exactamente. Bueno, mira, o sea, básicamente lo que Héctor está preguntando o comentando, no sé si entiendo bien, básicamente lo que en un momento dado tanto Luis o yo hablábamos, ¿no? Como de una solución de sistema integrada, ¿no? En donde evitar esas malas prácticas de tener estructuras independientes y al final tener una solución como mostrábamos un poco Luis en su modelo virtual, o sea, como una solución integrada. Ese básicamente como el concepto que está comentando Héctor, para poder tener mucha mayor agilidad y que también funcione como un todo estructural para soportar toda la necesidad del data center que va encima, o sea, tanto las baldosas, galletas, gabinetes, las instalaciones por debajo, las instalaciones eléctricas. Ese básicamente es como la solución integrada, que es como mucho más ágil y que evitaría mucho más problemas hacia futuro. Perfecto. ¿Alguno de los Solo, dos? sí, solo me añadir este punto de Neri y creo que va un poco el cuestión del modular. Una cosa que nosotros nos preocupamos muchísimo al momento que estamos diseñando las soluciones es darle al instalador, efectivamente, rangos de trabajo. Entonces, al momento que está haciendo la instalación, el piso no está completamente nivelado y hay, por ejemplo, secciones donde se hace superficies más hacia arriba o superficies más hacia abajo, como fuera pequeños hoyos. Y nosotros damos la oportunidad del ajuste en sistemas modulares a estas pequeñas irregularidades que se hace en el piso. Nosotros sabemos que parte de la inversión más pesada es intentar disminuir o hacer como una planificación, no sé si es esta la palabra correcta, pero es dejar más plano posible el piso. Y esto es una inversión de tiempo y dinero. Y si estamos ocupando un sistema modular con esta flexibilidad o con este apoyo, estos pequeños desvíos dimensionales podrían ser suprimidos por una instalación modular, cual sea, ¿ok? Es solo importante que el equipo, la ingeniería que está tomando en cuenta el análisis, sepa con cuántos milímetros jugar estos espacios para que no genere ningún tipo de ruido técnico y métodos de instalación. Básicamente es esto. Creo que es un complemento de la pregunta que hizo Héctor. Víctor. Poco más que aportar, ya está casi todo dicho. Lo que no sé si a lo mejor con esta respuesta se ha quedado como clarificada la duda o habría que extenderla un poquito más. Perfecto. Ya nuestros panelistas vieron entonces la pregunta de Oscar.
que se los voy a comentar a la audiencia. Específicamente, ¿qué hace que la estructura sea para condiciones sísmicas? Me refiero a la estructura del piso falso o elementos adicionales. Alguna vez escuché que se incluyen unos soportes en diagonal entre pedestal y pedestal. ¿Es cierto o cómo funciona? Sí, hablando, pues, tomo la palabra. Sí, desde el plano estructural, desde más bien desde generalmente cualquier estructura, muchos elementos, lo que se hace es como colocar unas diagonales que arreostran los elementos para poder tomar todas esas cargas laterales que ejerce un sismo. También a veces la robustez propia de un elemento hace que sea apta a condiciones sísmicas. Por ejemplo, nosotros nos ha tocado ya con algunos clientes trabajar en soluciones ya homologadas del tipo base sísmica, que es básicamente para soportar los gabinetes dentro de un data center, en donde sí se le colocaban en algunos momentos algunas diagonales, o a veces hay conexiones que son lo bastante robustas entre elementos horizontales y verticales que toman esos efectos sísmicos. Y al final de cuentas, o sea, nosotros trabajamos con con los requerimientos técnicos propios de cada región, desde sus coeficientes sísmicos, para poder dar una solución homologada y adecuada para esa zona. Víctor, Bueno, sí, ahí yo lo que aportaría sería que, bueno, que no es un sistema que se ejecuta en obra y que es independiente del sistema de piso falso. perfecto. O sea, lo que son los antisísmicos tienen que venir dentro del sistema del fabricante, ¿vale? Y realmente, o sea, lo que se le dice al fabricante, oye, necesito que este piso cumpla con la normativa y que tenga para una resistencia para sismo de tanto, y ya ellos proponen estas barras que son o inclinadas o horizontales. O sea, hay diversas maneras, pero no es un sistema que se haga en obra, sino que tiene que venir ya como prescrito por el fabricante, ¿eh? Absoluto, absoluto. Lo que puedo añadir ahí es que para que una estructura sea bien, entre comillas, antisísmica, es que tome la carga sísmica, o sea, que ella va a soportar y va a transmitir estas reacciones sísmicas de los tableros o de la base o de las charolas eléctricas o lo que sea hacia la estructura, ¿ok? Algunos sistemas sí son en diagonales, cuando se ocupan, por ejemplo, solamente las estructuras verticales roscadas, que son las básicas, las más comunes de 61 por 61, 60 por 60, y es así muchas veces cuando sí es necesario hacer una instalación diagonal para suprimir las reacciones verticales, horizontales que podrían ser generadas por las aceleraciones sísmicas. En nuestros diseños, nosotros de verdad intentamos evitar al máximo poner las diagonales, no porque no son necesarias, pero lo que pasa es que el momento que se pone en diagonal aumenta la dificultad de mantenimiento. Sino una cosa que nosotros intentamos siempre hacer es que sabemos que pasa muchísimas veces, es tener como mantenimientos, pasada de nuevos cables y cosas así. Y si nosotros empezamos a meter muchísimos ardiostres o diagonales para poder hacer esta fijación o este incremento de robustez en la estructura, empieza a tener como interferencias de movimentación o hasta mismo de pasada de charolas eléctricas o de cables. Es una cosa que es normal, ocurre muchísimo, no es un error y de verdad es una buena práctica ocupar esos sistemas diagonales en sistemas sísmicos. Solo que comento es que como nosotros tenemos una ingeniería que hace esa estructura, intentamos evitarlo. Pero si es necesario en algún caso meter ahí, por ejemplo, no es posible hacer la fijación de las reacciones sísmicas en la pared, porque esto generaría la pared desde mampostería, por ejemplo, y no soportaría las reacciones sísmicas llegando a la pared. Simplemente no podemos hacer este tipo de fijación y tenemos que hacer este traspase de carga horizontal hacia el piso. Y es con las diagonales que se hace eso. Correcto. Voy a solicitarles que seamos un poquito más concretos. Ya nos pasamos de nuestro tiempo, pero la charla está muy interesante. Jorge nos pregunta, ¿con qué material recomiendan aislar el piso verdadero? A ver, eso yo entiendo que sería como la losa base. A ver, normalmente cuando ya se hace, cuando se va a ejecutar esta, lo que se pone también es una planimetría máxima o mínima. Eso al final, pues hay algunas reglas o planas que se llaman también,
en que te van dando como también la planimetría, y lo que se hace es también un levantamiento topográfico una vez casi colado, para tener como esa planimetría. O sea, lo que hay que tener es cuidado con eso, y que el contratista te lo ejecute bien. El tema es que, hombre, puedes tener como una planimetría, la puedes exigir de casi de 1 milímetro, como las pide, por ejemplo, en logística, o sea, en naves de logística, y eso, en el que después van un montón de estanterías por encima y se pide una planimetría total. Eso con topografía, básicamente, y que te lo hagan muy bien, y que te lo hagan, y después te hagan como un fratasado o un aplanado de lo que es la superficie, para que se quede lisa completamente, y después se le pueda como aplicar la pintura que se le coloca epóxica, color ladrillo, que es la que recomienda ICREA. ¿Vale? Pero también, o sea, podemos tener como unos pequeños defectos en lo que es la planimetría, que después serán absorbidos por estas varillas roscadas, que es de la cabeza de los pedestales, ¿vale? Para absorber esas pequeñas imperfecciones que vamos a tener. Tenerla perfecta, pues, es complicado, pero se puede conseguir como la mayor perfección, o sea, llegar como al 95% de que esté todo plano, y las irregularidades que tengamos se corrigen con esta varilla roscada en las cabezas de los pedestales. Luis o José. No tengo más a que añadir. Si está perfecta la contestación. Solo no sé si estaban comentando un poco del aislamiento eléctrico. Si es esto, ahí sí tengo algo a añadir, pero no estoy seguro si es este el tema, y no me gustaría prolongar si no es el caso. Era simplemente por cómo se podía alistar esa superficie del piso verdadero. El piso verdadero, No, entiendo entonces, que es donde se apoya todo el piso falso. sí, no, está, Eh, está excelente la es, contestación. concre- Está es con- es perfecto. concreto normalmente. ¿Ok? Ujú, ujú. Gustavo nos pregunta, ¿qué nos pueden decir de los pisos falsos refrigerados por agua? Esta yo no tuve experiencia todavía. No sé si Víctor podría me apoyar con esta. Yo sé que hay muchos de estos que son sistemas refrigerados, pero como nosotros no hacemos el diseño del sistema de refrigeración, eh, no tengo cómo añadir o cómo se hace el sistema, básicamente. Si fuera a pasar cañerías o alguna cosa de este tipo, no sería un problema desde mi punto de vista, solamente saber cómo sería la presión, eh, desplazamiento térmico debido a agua caliente que sale, agua caliente que entra, pero nunca hice ese sistema bajo un piso técnico. Ya hice sí un sistema súper parecido y un proyecto en Chile, pero toda la refrigeración era aérea, no era sobre el piso. Bueno, yo entiendo que es como para refrigeración de lo que son los racks. Ujú. Bueno, ahí pues supongo que si todo el ramaleo de tuberías de agua fría que van a alimentar los racks van por debajo, pues haría exactamente igual. O sea, se colocarían charolas por debajo del piso falso, y se tendrían que hacer simplemente las perforaciones, igual que se hacen para las alimentaciones eléctricas, pues para alimentar lo que son los racks con estas tuberías de agua helada, para que se puedan refrigerar. Ahí puede haber otra manera de entenderlo, que es cuando se coloca como una refrigeración dentro de lo que es el piso. Sí, también las he visto, y esas se cuelan, o sea, lo que he visto yo es que se cuelan dentro de lo que es la losa. Con el concreto se pone toda la tubería de agua fría. En estos casos en los que estamos hablando de pisos elevados, pues el piso elevado simplemente tiene que soportar la tubería en sus pedestales, de la misma manera que se soportaría las charolas eléctricas. Esa es mi Perfecto. aportación. Perfecto. Elio nos hace un comentario. Solo que se deben tomar en cuenta que las imágenes presentadas son para cuartos de tableros eléctricos, donde existe una gran cantidad de cables por debajo del piso para cuartos blancos y que existe inyección de aire por debajo del piso. Se debe tener mucho en cuenta la cantidad de bandejas y cables, específicamente respetando los pasillos fríos y calientes, Sí, claro. y así evitar los bloqueos de flujo de aire. ¿Qué opinan?
Bien, sí, los ejemplos que yo he traído son fotos de aplicaciones de otro tipo de instalación. Es un piso técnico como un todo, como comenté en el inicio de la presentación. Claro que si nosotros estamos migrando para una condición de data centers, que es el tema, y peço disculpas por no traer fotos de este tipo porque no tenía permiso para enseñar las fotos de nuestros clientes, pero aquí tengo un proyecto que nosotros hicimos justamente donde tenemos pasillos fríos y pasillos calientes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, no tenemos cero charolas eléctricas abajo. En este sistema, lo que nosotros estamos pasando son solamente la estructura de los tableros que están aquí, ¿cierto? Y la soportación del piso como un todo. Este sistema está muchísimo robusto, estamos en trabajo de diseño con el cliente todavía, pero él nos pidió, por ejemplo, que si fuera un sistema que soportara 0.85 la condición sísmica y, y tenemos que tener completamente en cuenta, por ejemplo, que el pasaje que sería de la tubería o de los sistemas de refrigeración que saliría por abajo, pasando por las baldosas que están abiertas. Estas baldosas abiertas serían para el pasaje del aire frío. Bien, básicamente es cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de sistemas, se lleva obligatoriamente el concepto del pasaje de los sistemas de refrigeración que estaría por aquí abajo. Entonces, el espacio y etcétera. Entonces, lo que cambia básicamente en diseño es lo que está por abajo, pero el concepto general es el mismo, por eso que traí las fotos. Pero Sí, gracias yo, por abarcar este tema. Es importante, son diferentes mismo. sí, yo también lo que añadiría simplemente es mantener los pasillos fríos sin ningún tipo de cableado eléctrico por debajo, para que el Absoluto. flujo de aire sea por ahí y si ponerlos por debajo de lo que son las filas de racks, que es realmente por donde tienen que ir. En eso o en los pasillos calientes que no tenemos ninguna impulsión. O sea, como que casi o sea, conducir el aire frío para que vaya a esos pasillos calientes y sea como mucho más efectivo. Esto normalmente también se consigue. Hay unos programas que se llaman CFDs, en el que se hace como una simulación de cómo funciona el aire frío o cómo se distribuye el aire frío en la sala, ¿vale? Y se modela todo, se modelan los racks, se modelan también las charolas eléctricas y demás, y te va diciendo exactamente cómo se comporta. Y ahí puedes ver exactamente si tienes alguna cosa, como una charola o algo que te esté impidiendo que pase el aire frío y que llegue a los pasillos fríos, para ir evitando, modificando estas trayectorias para conducirlo bien. O sea, en el programa este te salen como zonas rojas, verdes, amarillas y demás, y lo que quiere decir es que las rojas, pues, no está pasando bien el aire, ¿vale? Absoluto. Sí. Perfecto. Robert nos pregunta, ¿tienen algún ejemplo para el flujo de aire con diseño mostrado en el piso falso de Hilti? Ah, aún no llegamos ahí, pero es exactamente lo que Víctor comentó. Es un programa de CFD que podríamos poner como es el flujo de aire y la temperatura y el trabajo, pero son datos que nosotros no manejamos en el momento de hacer los diseños. Solamente necesitamos, para poder hacer el piso, la estructura del piso, necesitamos de la carga de los tableros y las dimensiones de los ductos que están pasando por hacia abajo para hacer la alimentación de aire frío. Efectivamente, no llegamos a hacer esta evaluación de movimentación del aire porque no nos compete decir si está bien o si está mal, o bien lo que sea, lo que podríamos sacar de información de este análisis. Como nosotros no tenemos, bien, tenemos ingenieros con esta expertise para poder hacer esto, básicamente sí, pero no es algo que compete a Hilti a la responsabilidad de evaluación y por eso no hacemos. Desafortunadamente la contestación es no. Eso disculpa. Sí, es como esto es parte de lo que la disciplina de climatización sería. El Ajá. CFD está dentro de eso. Sí, o sea, que sacamos es entender lo que ellos están haciendo y preparar la superficie para que toda la instalación sea perfecta sin ningún tipo de interferencia. Esto que nos preocupa en el momento que estamos haciendo el proyecto. Esto sí. Perfecto. Víctor Lira nos pregunta, en los comentarios que realiza Víctor Oropesa, referente a los pesos de los gabinetes o equipos que puedan utilizarse, existe normalmente un estándar, por ejemplo, 2 toneladas por metro lineal. Si se cuenta con un comparativo precio-beneficio de realizar de manera tradicional sótanos o instalaciones aéreas y piso falso modular. Bueno, en cuanto a lo que son estándares de capacidades, eso sí lo puede responder ILTI, en el que sí se tienen como, creo que empiezan por 1.250 libras
y después tienen como diferentes capacidades. Eso sí existe como esta diferencia para equipos con mucha carga, como racks con mucha carga eléctrica que son más pesados o más livianos. Para zonas donde hay subestaciones o cuartos eléctricos, pues sí hay que ir, o sea, lo que comentaba, sí saber exactamente los pesos de los equipos para dimensionar exactamente el piso falso como tendría que ser. En cuanto a una comparativa de si es mejor ponerla aérea que ponerla bajo piso falso o enterrada, pues realmente esto también casi el usuario final es el que el usuario final o el cliente es el que tiene como más o menos decidido cómo le gusta ya por la operatividad y por el mantenimiento del propio centro de datos. A mí me han tocado algunos que han dicho lo quiero todo por arriba, me han tocado otros que me han dicho lo quiero todo enterrado porque no quiero ver ninguna instalación, quiero que se quede ahí lo más limpio posible. Hay otros que lo prefieren por arriba porque es mucho más mantenible y en el caso de cualquier falla o algo, pues es mucho más rápido llegar a algo sin tener que desmontar nada y, por supuesto, sin tener que picar una losa de cimentación. En cuanto a, pues, a costo, pues realmente lo más barato es colgada una red aérea, lo siento por mis compañeros, pero porque toda esa soportería que vas a poner para las instalaciones eléctricas la vas a tener que poner también por debajo del piso falso. Si la pones por arriba, pues ya te estás ahorrando el piso falso. Estos son por recomendaciones, pero esto también realmente el que te lo va a decir va a ser como el usuario final, que prefiere. Si quiere más mantenimiento, si quiere más limpieza y demás. O sea, no hay como nada. Y en cuanto a capacidades, sí me gustaría que mis compañeros de IRTI pues sí dijeran como las capacidades de los pisos falsos que se tienen más o menos especificadas en su sistema. Neri, ¿quiere contestar? Pero realmente, o sea, también de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, o sea, en cuanto a capacidades, Luis, ahí también si me puedes Claro que complementar un poco. O sea, nosotros hemos trabajado con pesos de gabinete de más o menos qué orden, o sea, donde realmente, o sea, nuestro, 1500 kilos. o sea, realmente, o sea, realmente nosotros, nuestra solución va desde la soportación, o sea, lo que hemos trabajado desde la carga de las personas hasta trabajar con equipo bastante pesado, como lo que está comentando Luis. Por ejemplo, las bases sísmicas que hemos estado trabajando para otros data centers, en donde es únicamente el soporte de los gabinetes, están aproximadamente, y acordándome, sí, dentro de ese orden, o sea, de los 1500 kilos, adicionando también lo que es la carga sísmica, o sea, una carga lateral en conjunto con una carga de peso propio del equipo. Nosotros miramos por el piso, que es una cosa que va a tener solamente personas, o sea, debería ser una carga baja, como, no sé, 300 kilos por metro. Podría ser una cosa para una parametrización. Pero muchas veces tenemos que hacer la pregunta anterior, es preguntar al cliente cómo él planea hacer la instalación de los tableros. Es usual que los tableros sean armados en loco, o sea, llegan con tablero prácticamente vacío, llegan ahí, hacen la instalación de este mismo y empiezan a meter equipos. Pero, por ejemplo, en este proyecto en específico, nosotros no logramos hacer una base sencilla y con sistemas más ligeros. ¿Por qué? Porque nuestro cliente dijo, bien, yo voy a recibir estos tableros ya armados con 1500 kilos y tenderé de alocarlos en su base, en su punto final, de una sola vez. Entonces, la movimentación del tablero por todo el piso hasta llegar en su punto de ubicación debe ser llevar en consideración el análisis del piso como un todo. Entonces, si es por rodillos o si es por un levantacargas, cosas de este tipo, tenemos las reacciones de fricción, de la movimentación de estas cosas. Entonces, el análisis de un piso técnico no es solamente meter la carga distribuida por metros cuadrados sobre el piso, pero también más que eso, entender cómo será la instalación, cómo será el proceso de instalación, para que no se genere ningún tipo de malentendido o de diseño en el momento de instalar el producto final, básicamente. Entonces, este sistema, por ejemplo, es mucho más robusto porque la transmisión de los tableros es vía el piso técnico,
Básicamente es esto. Entonces, como bien dijo Víctor, es una identificación y los diseños van a cambiar en función de que el cliente nos elige, nos solicita. Si va a ser aéreo, es un formato; si va sobre piso, es otro formato; si el tablero va a llegar vacío, es otro formato; si el tablero va a llegar con cargas, es otro formato. Y nosotros, como la parte de ingeniería y ejecución de proyectos, tenemos que llevar todos esos parámetros en cuenta, además de las cargas sísmicas, además de las cargas de operación. Es básicamente esto. Correcto. Me gustaría, Luis, José y Víctor, que nos dieran a grandes rasgos una conclusión de esta, algo que se quieren llevar, dejar a los asistentes. Por lo particular, yo les voy a enviar las preguntas que se quedaron en el tintero para que para que nos puedan responder específicamente con cada uno de ellos. ¿Les parece? Dale, perfecto. Adelante, Luis. Claro. Bien, desde mi punto de vista, nosotros estamos cambiando el proceso de nosotros, ¿no? Nosotros como todos los participantes de aquí, ¿no? Nosotros como Hilti, nosotros estamos mirando por un cambio en proceso de gestión de pisos falsos o de pisos integrados, que es lo que nosotros proponemos, en todos los mercados. México está encabezando este tema, pero otros países vienen en la cola en términos de ampliar, poner, comprender y saber que cuando se hace un sistema más planificado, las instalaciones son más ahorradas, se hace con más velocidad, se entrega con mayor nivel de detalle y con mayor nivel de calidad los servicios. Entonces, más que nada, si puedo decir en pocas palabras esto, es tener en cuenta que si se hace bien la planificación de los proyectos, y se lleva en consideración las normatividades adecuadas para poder hacer esto, será un gran éxito las instalaciones de los pisos falsos sin generar ningún tipo de prejuicio por mala instalación. Básicamente es esto. Tenemos que estar atentos con los cambios. José. Un poco complementando la respuesta de Luis, o sea, al final de cuentas creo eh, que el tema es la administración de un piso falso, o sea, es trabajarlo como un todo desde el área de diseño, ¿no? O sea, en que todas las disciplinas estén trabajando de manera activa. Inclusive hoy día ya hay herramientas muy tecnológicas que nos pueden ayudar para esto. Puntualmente, por ejemplo, hoy la plataforma BIM, en cómo saber esas interferencias. Adicional, también ocupar ese tipo de programas que dicen cómo saber la eficiencia del aire de refrigeración, del flujo de enfriamiento para un correcto funcionamiento del data center, y con un sistema como este en el que funciona como algo de una estructura de manera integrada. O sea, integrada es personas que va sobre las baldosas, las galletas, un sistema que es para los gabinetes y un sistema que es para todas las instalaciones, pasando por todas las instalaciones de enfriamiento, la parte de las charolas eléctricas o escalerillas, como le llegan a decir, creo que los chilenos, bueno, por ahí, si estoy de manera correcta. Entonces, es básicamente como mi conclusión, o sea, es trabajar todo esto de manera integrada, no verlo como algo de manera independiente y tomando en cuenta todas las fases de todos los requerimientos de diseño también, pasando por la parte estructural. Víctor, si nos haces favor. Poco que aportar más. Nosotros sí hacemos también todos los proyectos en BIM y la verdad que ayuda mucho. Este tipo de proyectos de centros de datos, como también puede ser proyectos de hospitales, sí es muy bueno cómo utilizar estas herramientas, que después te abren como un abanico muy grande, como podéis ver, o sea que se puede como ver y visualizar todo muy bien y también para uso de CFDs, porque todo esto después, o sea, lo que sí se tiene es como mucha compatibilidad entre este tipo de software y CFD, por ejemplo. Entonces, sí está muy bien hacerlo así. De principio cuesta mucho, como todos los cambios, porque todos estamos acostumbrados a trabajar en CAD y esto es como completamente diferente, pero, por ejemplo, en mi empresa de principio empezamos con esto, se quejaron algunos y ya llevamos como 7, 8 años haciendo proyectos así y ya prefieren utilizar esto a utilizar el AutoCAD propio y habitual que siempre utilizábamos.
más rápido incluso. Perfecto. Esta no es la última vez que vemos, no es la última, no es la primera ni la última vez que vemos a Hilti, es lo que quiero mencionar. Y vamos a tener un webinar también con la gente de Hilti sobre el tema de BIM precisamente y su aportación para el diseño de centros de datos. Estén atentos para recibir esa invitación que será el próximo mes de mayo. En otro orden de ideas, quiero agradecerle tanto a Luis como Víctor como José su presentación, sus comentarios y sus argumentos dentro de este panel, donde hablamos sobre cómo administrar eficientemente un piso falso. Agradecemos también que la gente de Hilti nos haya proporcionado estas imágenes que está haciendo Luis, por lo cual les agradecemos muchísimo su asistencia y estar aquí durante esta hora y media de discusión sobre cómo administrar un piso falso. Sin más por el momento, les agradecemos nuevamente y los esperamos dentro de 15 días. Vamos a estar hablando sobre el tema de 5G y los centros de datos. Vamos a tener la participación de varias personalidades que se dedican al tema de la eficiencia de la red 5G. No hay otra más de mi parte. Les agradecemos nuevamente y pues esperamos contar con su presencia dentro de 15 días. Luis, Víctor, José, muchísimas gracias a nombre de CREA y pues esperemos contar con ustedes en un futuro más cercano. Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo también para esto y a todos los participantes que muchas gracias por su atención y quedémonos todos en casa a ver si cerramos un problema que tenemos a nivel mundial. Así que quedaros en casa todos, por favor. Estamos muy sincronizados, Víctor, porque era la misma cosa que decir. Bien, gracias a todos. Excelente oportunidad de poder hablar con todos ustedes. Gracias por las preguntas y por todo el interés. Es un gusto poder participar de estas pequeñas charlas, pero súper importantes para el desarrollo técnico del país y de la región. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen miércoles, resto de semana. Para los que no salgan, esa sería la recomendación en Semana Santa, que es la próxima semana, sí. Pero consideren las precauciones que dicen las organizaciones de salud, como la Organización Mundial de la Salud y cada uno de los institutos de salubridad de cada país. Les agradecemos y muchas gracias a todos.